favor. ¿Cómo no? Dios, creador de los cielos y la tierra. Hoy venimos. Señor, de luz, sabio Dios. Señor, te rogamos que bendiga, Señor, esta reunión, que tomes control de esta tecnología para que podamos seguir la clase tanto a través de nosotros y prepares la mente para recibir para nosotros que tu palabra y sea glorificada en este día. Por eso te pedimos, te damos las gracias. Amén. Amén. Bendito el nombre del Señor. Amada hermana Rinda, ¿me podía permitir accesar el PowerPoint, por favor? Ay, perdón. No se preocupe. A ver, sí, tiene toda la razón. Ay, se me olvidó por estar... No se preocupe. Ya. Gracias. Muy amable. Es que sudé mucho. Yo creo que fue por la alabanza, hermano. ¿Cómo va a ser? Gloria a Dios. Amén. Pero ¿por qué no me deja? No me sale. Ay, hermanita Selma. Como que yo soy molesto, Temprano yo te buscaré. De madrugada. Ahí viene, hermana Selma, en el nombre de Jesús. ¿Por qué no me sale? O sea, Maestro, abrió el archivo. Sí, tiene que abrir el archivo. yo lo tengo, o sea, el archivo está, ahora sí, no. Ahora sí está abriendo. Sí, ya. Ahora sí. Aleluya. La rebelión de Coré. Tanto rebelión, Yo tengo una Gloria a Dios. Tengo una vecina que cuando empezó a leer esa parte de la Biblia, ella dijo que ya no la iba a leer más porque era mucha guerra y mucha cosa. Sí, lo que pasa es que hubo bastante guerra interna, si ustedes se dan cuenta, de que ellos salieron del monte Sinaí hasta llegar a Gades Barneas, hubo bastante ataques internos. Luego ustedes van a ver los ataques externos, pero así es nuestra vida siempre es así, pero la palabra de Dios está ahí para guiarnos, ¿no? Para que podamos aprender. Amén. Para la gloria y honra del Señor. Amén. Amén. Ya lo tienen, ¿no? En pantalla. Entonces vamos Amén. a iniciar la escuela bíblica dominical. ¿Cómo está, varón Duarte? Un honor saludarlo, ¿yo? Bendiciones. Bendiciones, hermano Cirilo. Y bendiciones, hermano Fulgencio, Armando. Amén. Todos los que están ahí. Isel, Luz, Maribel. Amén. Amén. Hay bendiciones. Amén. Amén. Entonces vamos a iniciar la escuela bíblica dominical de esta mañana. Nosotros habíamos quedado en el capítulo, estábamos en el capítulo 16 del versículo, ¿cuál era el versículo? 35. 35, ¿verdad? Amén. Vamos a ver. Ok. Alguien que me lea del versículo 30 al 35, por favor. Así podemos estar En el nombre de Jesús. al día. Amén. Mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragares con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra. Y perecieron de en medio de la congregación. ¿Hasta qué número me dijo?
Hasta el 35. ¿Hasta qué número, hermano? Hasta el 35, ¿no? Hasta, Ok. disculpa, vamos a leer hasta el 39. Perfecto, voy por el 34. Y Ujú. todo Amén. Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, di a Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, que tome los incensarios de en medio del incienso y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el 39 dice, y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. Y el 40. El 40 dice, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Amén. Gracias, amada hermana. Sí, Amén, hermano. vemos que por esta rebelión, como estábamos hablando, la rebelión de Coré, de un solo hombre con Natán, Datán y Abirán. Esos dos hombres, esos tres hombres más otros hombres de reputación, dice la Biblia, 250 eran príncipes de reputación, gente del consejo. Ellos se levantaron contra Moisés y vino la consecuencia de esa rebelión, porque la rebelión, amados hermanos, es un espíritu que no perdona a nadie, ataca desde la cabeza hacia abajo y ella penetra, y por eso la Biblia nos muestra cómo el inventor de la rebelión se llama Satanás desde el cielo, que él se rebeló y con él un tercio de los ángeles fueron echados del lugar santo. Amén. Vemos lo peligroso, por eso tenemos que estar preparados. Vemos aquí cómo cayó fuego y quemó los que estaban con el incensario, que se presentaron con incienso. Luego, como nosotros habíamos dicho, que vemos cómo la tierra tragó a los de la rebelión. La Biblia nos dice que no solamente ellos, sino sus familiares, sus hijos, sus tiendas, todo era maldito. Y él dijo que él le dio al pueblo le dio a Moisés que diga al pueblo que se aparte, porque los va a exterminar. Y vemos cómo ellos fueron, Moisés habló la palabra y palabra de Dios, por lo que dio el siervo, la tierra se abrió y los tragó a todo vivo al Seol. Y es muy importante que nosotros notemos la Biblia, lo que habíamos leído anteriormente, como en el versículo 35 dice, también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 que ofrecían el incienso. Ellos no fueron tragados, sino que cayó fuego directamente del cielo y los quemó. Ustedes pueden ver, ¿verdad? Porque ellos no eran dignos, según el versículo 40, que dice que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acercará para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dio Jehová por medio de Moisés. Vemos que
cuando ellos fueron quemados, Pero es de hoy. cuando ellos fueron quemados, el incensario que ellos tenían en sus manos eran de bronce. Entonces el mismo fuego, descendió del fuego, empezó a arder sobre ellos y Dios dio instrucciones a Moisés que el hijo de Eleazar, el hijo de Moisés, que tomase esos incensarios de bronce, hiciera plancha con ella y lo pusiera en el altar, delante del altar de bronce, para que cuando los hijos de Israel viesen eso, fuese de testimonio que nadie que no sea de la tribu, no de la tribu, sino de la casa de Aarón, porque acuérdese que Aarón era coatista también, pero Aarón, la familia de Aarón era lo que Dios escogió para que fuesen sacerdotes. Y si ellos hubieran leído la ley, lo que había dicho Moisés aquí en Éxodo 30, dice así, Éxodo 30, versículo 7, ustedes lo pueden ver en la pantalla. Dice, y Aarón que quemará, porque eso fue lo que Dios le dio a Moisés que escribiera, y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana, cual aliste la lámpara, lo quemará. Y cuando Aarón encienda la lámpara, al anochecer quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. O sea que solamente los sacerdotes eran lo que eran, podían hacer eso. Y ellos no respetaron eso. Ellos nada más, Coré y sus séquicos o los levitas, no importa si fuesen de la tribu de Coat, ellos podían acercarse, pero ellos no podían encender incienso. Acuérdense que el incienso representaba la oración de los santos. Amén. Y eso está en Apocalipsis, pero eso lo vamos a ver más luego. Amén. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? Amén. Entonces, vemos que como todos ellos fueron tragados, según la Biblia, Datán, Abirán, su familia y todo. Pero según estudio, lo que yo he estudiado, Coré, lo que yo he entendido, Coré no fue tragado, salió fuego porque él estaba con la gente que quemaban los incensios. Y eso uno lo puede probar en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos habla y nos dice que, ejemplo, aquí dice en el versículo que yo tengo aquí, dice, los hijos de Eliab, Neuel, Datán y Abirán, estos Datán y Abirán fueron los que del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, ¿verdad? Cuando se rebelaron contra Jehová. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. O sea que Coré estuvo dentro de esa muerte cuando ellos fueron quemados. Porque acuérdense que Coré, la tienda de Coré estaba separado de la tienda de Rubén, que ellos estaban por acá. ¿Me explico? Es muy importante entender eso porque hay muchas veces cuando se predica se dice que Coré y todos ellos fueron, pero no fue Coré, fue sino la casa de Datán y Abirán y los otros 250. Y usted lo puede ver en la escritura, que ella misma se explica, ¿ok? Otra de las cosas que yo quiero que entiendan en esto es que mi pregunta para usted, ¿ok? Antes de seguir, la Biblia dice que todos ellos murieron.
Pero mi pregunta para ustedes, ¿también la casa de Coré fue muerto? Toda la gente, la Biblia nos habla que la tierra tragó a todos ellos, ¿verdad? Pero mi pregunta es, si Coré y todo su gente murieron, ¿alguien que me conteste, por favor? Maestro, Dime. él murió solo. Los hijos ni el Solo. padre murió con ellos, con él. Amén. Pero dice el versículo 32, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos Amén. sus bienes. Amén. ¿Cómo? Amén, bendiciones. Amén. Tania. Quiero aportar leamos número 26, el Amén. versículo 11, por favor. Sí, ahí mismo yo lo vi. Mas los hijos de Coré no murieron. Sí. Amén. 26 Gracias. 11, hermana. Ah, 26. capítulo 26, versículo 11. Ay. Vamos a ver. Ajá, perfecto. Ok, Mire. bueno. Amén. Lo que dice Tania es exactamente, por eso uno cuando lee la Biblia uno tiene que estar claro. La hermana dijo que el versículo 36 dice, y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré. Aquí menciona a todos los hombres de Coré porque Coré era el líder de todo, o sea, él era que instigó, hizo todo y todos sus bienes. Todos los hombres de Coré, pero allí no dice Coré, sino todos los hombres de Coré, ¿ok? O sea, Coré fue, acuérdate, cuando cayó fuego del cielo, él era uno que estaba con incensario. Si usted lee más adelante, eran 250 incensarios, era también el de Aarón y también Coré tenía uno. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Y sí, ¿por qué? Mi pregunta entonces, ¿por qué los hijos de Coré? ¿Por qué la casa de Coré no fue tragada? ¿Por qué el de Datán, Abirán y todo lo que estaban en la rebelión? Pero Coré era el líder, el número uno líder. ¿Y por qué la casa de él? Porque ellos, maestro, porque ellos no participaron en su rebelión. Amén. ¿Otra persona quiere opinar? En Deuteronomio 24:16 dice que los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Amén. ¿Deuteronomio cuál, hermana? Eso es lo que tengo aquí. Dice 24:16. Gracias. Ay, no sé qué es. ¿Eso qué es? Oh my God, wait. Sí, entonces lo que dio Tania exactamente lo que dice el versículo 26. El versículo 26, aquí lo dice. El del versículo 10 dice, este versículo 16 habla del otro censo, cuando ya pasaron los 40 años, cuando Moisés estuvo en Moab. Entonces el versículo 10 dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, ¿ok? Cuando consumió el fuego a 250 varones. O sea, Coré murió con los 250 varones para servir de escarmiento. Dice, más los hijos de Coré no murieron. Coré tuvo dos hijos. Ellos uno se llamaba
el Cana y el otro se llama Asir. ¿Ok? Ellos no, la casa de ellos no murieron porque yo me imagino, o sea, la Biblia no lo dice, pero si Dios es un Dios justo, el padre se levantó, pero quién sabe, la esposa de Corea, yo la voy a llamar Corea, no lo dice tampoco. Quizás ella y los hijos eran entregados a Dios. Ellos buscaban de Dios, aunque el papá no buscaba de Dios. Hay veces nosotros creemos que Dios nos va a castigar por nuestros hijos. No, digo, va a castigarnos por lo que hizo nuestros padres. O si tú buscas de Dios, o sea, usted está en un linaje, ejemplo, usted tiene una familia que son brujos o practican lo que sea, lógicamente ese espíritu va a tocar la descendencia. Pero si usted, como persona dentro de ese ambiente, usted busca de Dios, usted no acepta lo que ellos hacen, usted se aparta de eso y busca de Dios, ese castigo o juicio que viene sobre ellos no va a venir sobre usted porque usted lo cortó. Usted cortó esa descendencia porque usted aceptó al Señor, buscó al Señor, etcétera. Entonces, lo que me gusta de esto, de los hijos de Coré, era tal, mira, Coré hizo algo terrible. Amén, porque él fue el que liderizó todo y vino juicio sobre ellos. Pero los hijos de Coré, si usted ve en primero de Crónica, capítulo 6, la Biblia nos habla de la descendencia de los levitas y ahí mencionan los coatistas. Del versículo 22, usted lo puede ver. Primero de Crónica 6. ¿Ok? Del versículo 31. Alguien que me la lea, por favor. 31 ¿hasta dónde? Hasta el 38. Ok. Cantores del templo. Estos fueron los cantores que David nombró para el templo Vamos a del leerlo Señor. del versículo anterior, por favor, del versículo 30. Primera de Crónica. Sí. ¿Qué dice? Primera de Crónica 6:30. Sí, por favor. Primera de Crónica 6:30. Primera de Crónica 6:30 dice: Simea su hijo, Agía su hijo, Asaías su hijo. Estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el campo, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos pues son sus hijos, ayudaban de los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel, hijo del Cana, hijo de Jeroam, hijo de Eliel, hijo de Toa, hijo de Suf, hijo del Cana, hijo de Mahat, hijo de Amasía, hijo del Cana, hijo de Joel, hijo de Azarías, hijo de Sofonías. Hasta ahí. Sí. Hasta el 38, ¿no? Ajá. Sí. El hijo de Taat, hijo de Asir, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, hijo de Israel. Amén. Vemos la descendencia de Coré. Mira cómo Dios bendijo tremendamente a esta gente. Que Coré, uno de los descendientes de Coré era el Cana. El Cana era padre de ¿quién? De Samuel. Samuel. ¿Verdad? Él era, o sea que Coré, la descendencia de Coré sacó a Samuel. Samuel fue uno de los jueces y profeta que Dios utilizó de una forma extraordinaria. Amén.
Mira cómo salió de Coré, sale el profeta Samuel, y en tiempo de David, los cantores que cuidaban, dice que cuidaban el templo de Jerusalén. Y Hernán, uno de las descendientes de Coré, Hernán. Y todos ellos, amados hermanos, fueron usados de una forma extraordinaria. Dice que aquí en el primero de Crónica 9, los que regresaron de Babilonia, en el versículo dice 19, dice que Salum, hijo de Coré, hijo de Eliasab, hijo de Coré, y sus hermanos los coreístas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaban la entrada del campamento de Jehová. También en Segunda de Crónicas 20, en Segunda de Crónicas 20, que famoso versículo, cuando los de Moab y Amón atacaron al pueblo de Israel, en esa época Josafat era el que estaba de rey. El versículo dice que, en el versículo 18, Segunda de Crónicas 20 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Por qué le digo eso? Era para que ustedes viesen cómo la descendencia de Coré, como no murieron los hijos, de ellos salieron Samuel, el profeta, y todos esos cantores en tiempo de Salomón y el rey David eran los que dirigían. La mayoría, hay bastantes salmos. Si usted ve los salmos hablan de, especialmente del Salmo 40, 42, 43 hasta el 48, y el Salmo 81, 82, 84, 85. La mayoría, alguien que hable el Salmo 42 para que usted vea más lo que dice la parte de arriba, por favor, para que ustedes vean que no estoy hablando por hablar. Por favor, alguien que tenga el Salmo o el 84. Mi alma tiene sed de Dios. No, en la parte de arriba que dice, antes de iniciar el Salmo. El título. Amén, amén, amén. Dice, ya. Sí. Amén. Al músico ¿Puedo? principal Sí, pues, de los sí. hijos de Coré. Sí, ¿qué dice? Por favor. Al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. Amén. Ellos eran los músicos, ¿ok? Ese salmo era un salmo de David, pero el que liderizaba la música, la mayoría de los salmos eran los hijos de Coré. Ellos eran cantores también en la casa de Dios en tiempo de Salomón y en tiempo de David. Amén. O sea que eran gente, Dios lo usó de una forma extraordinaria a los hijos de Coré, de un hombre que se levantó en rebelión, pero los hijos, eso es una enseñanza, los hijos buscaban de Dios, me explico, y a ellos buscar de Dios, Dios los honró. Por eso la casa de ellos fueron los únicos que no fueron tragados. Si ustedes leyeron que toda la casa de todos ellos, de todos los demás, tanto los niños, todo, sus enseres, todo fue llevado vivo, todos ellos descendieron vivos al Seúl y murieron todos. Pero Dios que cuida las mentes, Dios que conoce los corazones, guardó a los hijos de Coré, y ellos vinieron a hacer grande obra en la casa de Dios. Y por eso nosotros, amados hermanos, tenemos
que enseñar a nuestros hijos. Tenemos que enseñar y dar un legado a nuestros hijos. Nosotros no vamos a durar aquí siempre, pero nuestros hijos tienen que levantar la bandera de victoria y seguir adelante. Que no seamos como en tiempo de los jueces. Cuando murió Josué, dice la Biblia, se corrompió totalmente el pueblo de Israel. Así que vemos, amados hermanos, que cómo es terrible la rebelión, pero aunque haya rebelión, siempre hay un remanente, siempre hay alguien que busca de Dios, que quiere de Dios, y Dios lo levanta, aunque tu padre no fue lo mejor, aunque porque a veces muchos de nosotros oramos y decimos, Señor, mi casa no ha sido lo mejor, hemos practicado de todo, hemos sido idólatras, hemos sido lo que sea, pero Dios no ve eso, Dios ve tu corazón porque tú quieres de Él. Entonces Dios levantó a los hijos de Coré y lo hizo grande en la casa de Dios. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? ¿Alguna pregunta antes de seguir? Amén. Hermano Powell, esos fueron muertes horribles porque uno abrió la tierra y se los tragó vivos. Así es. Y el otro fueron quemados. Quemados. Ay, santo. Y vino fuego del cielo y los quemó. Y ellos quedaron como chicharronados. O Y sea, usted se imagina si fuera en estos tiempos igual. Bueno, en estos tiempos quizás no pasa físicamente, pero espiritualmente quedamos muertos. ¿Me explico? Gracias al Señor por su gracia y por su gran amor. Amén. Entonces, ¿alguna pregunta para continuar? Así que vamos a continuar. Entonces, la Biblia habla que cuando sucedió todo eso, estamos en el versículo 41, después que sucedió todo eso, en el versículo 41 dice, el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Mira cómo, amados hermanos, cómo el espíritu de rebelión ciega a la gente. Cómo no solamente tocó a los líderes, sino fue directamente a la misma congregación. Es por eso que usted ve que Satanás siempre quiere atacar a los líderes, atacar la cabeza, como dice la Biblia, al pastor, y todo lo demás saldrán huyendo. Pero entonces, cuando pasó eso, ellos vieron todo, ellos vieron cómo Dios procesó en juicio contra ellos, pero de todas maneras se levanta una congregación, amén, una congregación acusando a Moisés y Aarón de lo que había sucedido, y ellos no habían hecho nada, sino que Dios fue el que hizo eso por su pecado, por su rebelión. Amén. Entonces dice la Biblia en el versículo 42, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Mira, cuando ellos querían atacarlo a ellos, apareció Dios. Dios aparece, amados hermanos, cuando alguien quiere tocarte. Porque cuando alguien quiere hacerte daño, como dice Isaías 54, lo harán sin mí. Amén. Nadie puede tocarnos. Dice la Biblia en el Salmo 105 y el Crónica, capítulo 22, ay, el que toca mi ungido. Nadie puede tocar al ungido de Dios si Dios no lo permite. Nadie te puede tocar, amados hermanos, ni siquiera el diablo, si Dios no lo permite. Amén. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? Entonces dice la Biblia, el versículo 43, vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y cuando ellos dijeron eso,
cuando Dios dio eso, ¿qué hizo Moisés y Aarón? Como siempre hace Moisés. Y ellos se postraron sobre su rostro y empezaron a interceder, porque Dios iba a acabarlo. Y ellos intercedieron. Y esto no fue la primera vez. Nosotros vemos que anteriormente en los otros versículos pasaba lo mismo. Esto fue como la tercera vez que Moisés se postró para que Dios no destruyese, exterminara al pueblo. Y ellos se postraron. Y el versículo 46 dice, y dio Moisés a Aarón, porque ya Dios, la tercera vez, ya Dios empezó a manifestarse. Mira, dice, cuando Moisés y ellos, y dio Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él, y pon en él fuego del altar. O sea, ese fuego del altar es del altar de adelante donde se hacían los sacrificios. El altar de holocausto o el altar de bronce. Acuérdense que había uno en el inicio cuando uno entrase. Entonces, y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellas, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Y comenzó, amados hermanos, una mortandad terrible. Ya Dios le dio y Moisés le dio a Aarón, anda rápido, coja el incensario, toma el fuego del altar de bronce o del holocausto, y entonces vamos y haga expiación rápidamente por el pueblo, porque la mortandad ha empezado, amados hermanos. Ya Dios la había tolerado tanto tiempo, pero ellos manifestaron y quisieron atacar al líder puesto por Dios. Y siempre yo quiero que ustedes entiendan eso, hermanos. Cualquier líder que Dios ha puesto, sea quien sea pastor, apóstol, maestro, lo que sea, el que es líder y es puesto por Dios, no se meta con ellos. O sea, que no hable, no murmuren, no caigan en pecado ajeno. Si alguien viene y te dice, hey, no me gusta el hermano porque esto, si él es el líder, Dios lo puso ahí, que Dios es el que se encarga. Ore por él. A veces cometemos ese pecado grave y queremos saber por qué no avanzamos en la vida, por qué estamos enfermos, por eso, por qué aquello, porque son manifestaciones del juicio de Dios. Cuando usted se manifiesta contra un líder, usted no se manifiesta contra el líder, entiéndalo. Usted se está manifestando contra Dios, usted está siendo rebelde contra la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? Amén. Entonces vemos que la mortandad había iniciado, ya Dios Moisés le había dado instrucciones a Aarón que se moviese rápido, porque ya Dios, aunque ellos estaban intercediendo, ya Dios se movió en su mortandad, ya el juicio había caído, entonces ellos tenían que hacer algo específico para poder parar esa mortandad. Vamos a seguir leyendo, amén. El versículo 45, ¿verdad? Dice, apartaos. ¿Dónde quedamos? Versículo 46. 47. Dio Moisés, 47, gracias. Amén. Entonces, como empezó la mortandad, entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dio y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad que había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo la expiación. O sea, la expiación tenía que matar un cordero y hacer todo lo que siempre se hacía por el pueblo. Y el versículo 48 dice, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Amén. O sea, él tuvo que ir y hacer expiación, derramar sangre y también tomar el incensario con el incienso, con fuego y pararse entre los vivos y los muertos. Y dice la Biblia
separó la mortandad. Yo quiero abrir un paréntesis aquí. Mira, el incienso, amados hermanos, ¿qué representa el incienso? Alguien que me lea, que me busque Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, y también Apocalipsis capítulo 8, del versículo 3 al versículo 4, creo. Alguien que me la lea, por favor. ¿Qué dice? Son las oraciones de los justos, dice Apocalipsis. Ese es el 8:5, ¿verdad? Primero era capítulo 5, versículo 8. Sí, exacto. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Amén. Eso es lo que representa el incienso. Amén. Cuando se enciende el incienso, sube humo y eso sube delante de Dios como olor al Señor. Eso es lo que representa las oraciones nuestras. Cada vez que usted ore a Dios, cada vez que usted ayune, clame a Dios en espíritu y verdad y alaba a Dios delante de Dios, eso sube delante de Dios como incienso agradable a Dios. Tu oración sube al trono de Dios. Amén. Al tercer cielo. Y eso sube. Y hay ángeles que están aguardando eso. Por eso cuando una mujer ora y llora delante de Dios, un hombre, y usted derrama lágrimas delante de Dios, no crea que esa lágrima se cae en el suelo y se queda ahí. Eso va delante de Dios y sube delante del Señor. Amén. Alguien que me lea el versículo 8, capítulo 8, versículo 3 al 5, por favor. 3 al 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. 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 Usted ve el poder de la oración. Mira que hay un altar de oro en el cielo, ahí donde está Dios y toda la presencia de Dios. Y esa oración que nosotros oramos sube a Dios como incienso. Y Dios se mueve por medio de la oración. Por eso usted ve que la oración tiene poder. Por eso usted ve que muchas veces tenemos dificultad para orar. El diablo no quiere que tú ores. Hay cristianos que no oramos y no leemos la Biblia, pero por eso la Biblia nos dice orar sin cesar. No hay ninguna arma contra nosotros cuando nosotros oramos. El diablo no teme el que va para la iglesia. Se puede ir 1000 veces a la iglesia. A él no le interesa eso. Él le teme a un cristiano que ora. Eso es lo que retrocede a Satanás y sus demonios. Un cristiano que vive en oración, que vive diariamente, amados hermanos, en oración, en ayuno, buscando a Dios en su palabra. Ahí es donde está el poder. Nosotros tenemos un poder más grande que la bomba atómica y es la oración. La oración es lo más bello que, tú sabes lo que es hablar con Dios. Cuando usted derrama tu lágrima delante de Dios, usted no sabe lo que está pasando. Dios se mueve, hermano. ¿Usted cree que esas lágrimas que usted derrama delante de Dios se quedan en vano? No, eso sube delante de Dios. Pero Dios tiene su tiempo. Él sabe cuándo Él va a moverse. Él sabe cuándo Él te va a hacer, o sea, cuándo Él va a contestar. Porque Él lo contesta, pero en su tiempo, Él sabe cuándo va a hacerlo. Así que, amados hermanos, usted nada más ora, no debe de orar nunca. Esa es una de las cosas que tenemos que hacer diariamente. Orar, orar, orar y orar. Ahora que estamos en esta pandemia, lo único que tenemos que hacer es orar, orar y orar. Hay diferentes voces que salen por ahí que dicen que hay que hacer eso, hay que hacer lo otro y hay que hacer lo otro. La Biblia me dice, enciérrate y ora. Y orar y orar. Y orarás y orarás y orarás. Amén. ¿Cuántos creen aplaudir a Dios por eso?
Amén. Entonces vemos, amados hermanos, que cuando Aarón agarró el incensario, lo puso delante de los vivos y los muertos, hermanos, nosotros somos ese incensario, somos el incensario de Dios. Amén. Somos el incensario de Dios, de donde nosotros salen las oraciones diarias. Somos delante de Dios incensario de oro, amados hermanos. Usted no es cualquiera cosa. Amén. Entonces la Biblia nos dice, estoy en el versículo 48, ¿verdad? Y dice la Biblia, cuando él llegó con incensario y hizo la expiación, derramó sangre. Acuérdate que la sangre que Cristo derramó por nosotros, Cristo nos dio, hermanos, nosotros no sabemos lo que somos. Cristo derramó su sangre por cada uno de nosotros. De los 7,000 millones que existe, Él te miró, te sacó de todas las lenguas, de todas las tribus del mundo, de todas las naciones. Te miró y te sacó. Y no solamente por su sangre nos levantó, sino nos justificó delante de su Padre Celestial. Y no solamente nos justificó, sino nos abrió acceso al trono de la gracia, que antes nadie podía accesar a Dios. Tenía que usar el sumo sacerdote para que el sumo sacerdote expiara por cada uno de ellos y orase por ellos, porque ellos no tenían la potestad de poder acercarse a Dios. Pero hoy en hoy nosotros nos acercamos a Él. Él nos hizo acercarnos a Él, nos dio acceso, nos justificó delante del Padre, nos dio acceso al trono de la gracia. Y no solamente nos accesó al trono de la gracia, nos hizo ser coherederos y herederos con Jesucristo. Amén. Que nos dio, ¿cómo se dice? Y discúlpame, sí, nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios, para que nosotros podamos ministrar las maravillas de Dios. Así que nosotros, amados hermanos, nosotros somos privilegiados, tenemos que dar gracias, tenemos que gozarnos, tenemos que saltarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y Dios ha hecho eso para nosotros, amados hermanos. ¿Cuántos quieren aplaudir a Dios por eso? Amén. Amén. Entonces, el versículo 48 dice, y se puso entre los muertos y los vivos y cesó, dice, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquellos mortandad fueron 14,700 sin los muertos de la rebelión de Coré. Mira la cantidad de personas que murieron, 14,700, sin contar los que murieron en la rebelión de Coré. La rebelión es algo terrible y eso es lo que Dios quiere, el diablo quiere que nosotros hagamos, que nos rebelemos contra Dios. Quizás no lo hace abiertamente, pero él se mueve sutilmente. Por eso no es bueno que estemos divididos. Eso de que no, a mí no me gusta este hermano, que esto no, tenemos que estar unidos. Eso es lo que Dios está haciendo, está uniendo la iglesia para que la iglesia pueda moverse poderosamente. Y lo que me gustó de eso, que si Aarón no hubiese intercedido y puso entre los muertos y los vivos el incensario, esa muerte hubiera seguido y hubiera sido más. Yo me pregunto a mí, ¿qué tiempo demoró esa muerte? Entre el tiempo en que Aarón agarró el incensario, hizo la expiación para que esa muerte se parase. En otras versiones, la versión del Torá, del Antiguo Testamento, ellos narran que Dios mandó plaga y ellos fueron cayendo de repente por la misma plaga, de una vez caían muertos, enseguida. Amén. Entonces, para mí, la Biblia no lo dice, pero para mí fue un tiempo corto porque Moisés le dio a Aarón, rápido Aarón,
haga eso lo más pronto porque ya la mortandad empezó. Y Aarón hizo eso. Yo creo que no demoró ni una hora, porque ellos tienen gente que lo ayudan, ¿no? A hacer la expiación. Tenían los levitas y eso. Y si yo me pongo a analizar, porque me gusta analizar la cosa, si en menos de una hora murieron 14,700, increíble, ¿ah? Dios podía destruir toda esa congregación, esos 3 millones, en menos de un tiempo así. ¿Me explico? Pero la Biblia nos dice que Dios es lento en ira y es rápido en misericordia. Dios permitió que Aarón tomase el incensario y se pusiera delante de los dos, de la gente muerta y de la gente viva. Y cesó, porque Dios vio la expiación. ¿Qué Dios vio? La sangre, su hijo, y vio la oración de Aarón, el sumo sacerdote. La Biblia dice que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Amén. Entonces, nosotros como iglesia, ahora voy a contextualizar en nuestro tiempo. Nosotros somos los responsables. Así como Aarón fue responsable para evitar los siguientes muertes, nosotros como pueblo de Dios somos responsables de lo que ocurre en la tierra. Nosotros somos responsables porque Dios nos ha dado esa potestad de orar e impedir. Por eso vemos que Ezequiel capítulo 30, versículo 22 dice que Dios está buscando a hombres. Cuando dice hombre se refiere a los dos, hombre y mujer de Dios, que se paren en la brecha. Amén. Que levantemos vallado de levantar muro de oración. Y si hay alguna brecha, que nos pongamos ahí. Si tú ves que tu hermano no puede en esta parte de la oración, vamos a orar los unos por los otros. Vamos a unirnos como un solo cuerpo, una sola muralla fuerte en Dios. Y Dios lo dice. Hombre que levante vallado y se ponga en la brecha a favor de quién, de la tierra, para que el Señor no la destruya. O sea que Dios nos está diciendo directamente, tu iglesia de Jesucristo, usted tiene la potestad de que yo destruya o no la tierra. Amén. ¿Cuánto quieren aplaudir a Dios por eso? Y tenemos que tomar esto en serio. Hoy estamos en tiempo de pandemia y a veces hay cristianos que están más asustados que los impíos. No todos hay. Nosotros no tenemos que asustarnos. Nosotros no somos los que nos retrocedemos. Dios nos ha dado una tarea importante. Ahora es que la iglesia tiene que manifestar y enseñar con su testimonio, con su vida de oración, qué somos nosotros. ¿Y para qué Dios nos tiene a nosotros aquí? Nosotros estamos aquí para ayudar. Somos los que estamos en primera línea. Somos los que tenemos que orar por los médicos, orar por la situación. ¿Quién es que va a quitar esta pandemia? Muchos de nosotros estamos orando por vacunas. Solo Dios. Dios es que tiene el tiempo. Dios es que va a decidir el tiempo. Así que nosotros tenemos que descansar en Él y creerle a la palabra. Y actuar como tal como somos incensario de oros. Usted es un incensario de oro. Usted puede parar cualquier cosa si usted quiere, pero tenemos que ponernos la brecha. Tenemos que, aparte de eso, el juicio inicia por casa. Tenemos que limpiar nuestra casa, limpiar nuestros corazones, de envidia, de celo, de altivez, de competencia. No estamos aquí para competir. A veces gente se pone a predicar y a enseñar y que mira, yo hago eso, yo predico más. Olvide eso. Nosotros estamos aquí para salvar almas. Mira, yo estaba viendo una cosa, yo estaba analizando y viendo y
empecé a estudiar una cosa y vi y me pregunté, ¿cuántas personas mueren por año? Y me dice que mueren como 6.480 personas por hora. O sea que en un minuto mueren 108 personas. Muere. O sea, si yo lo calculo en un mes, salen millones de personas que mueren en un mes. Ok, muere en un año muere en un mes muere 4.665.000 personas. En un año es 55.000. O sea, cuando mueren de diferentes formas. Eso nada más es una estadística. Claro que hay días que mueren más que otros, pero ese es un aproximado, ¿ok? Pero hubo un famoso estadista cristiano llamado David Barrett, ¿ok? Él, tremendo hombre de Dios, él fue un estadista cristiano. Él decía que en 60 personas muere cada minuto sin conocer a Dios. Él hizo una estadística, y esa estadística fue en 1990. Yo no sé cuánto es ahora. Y dice que cada minuto que nosotros perdemos nuestro tiempo, están muriendo 60 personas sin conocer a Cristo. Si usted lo ve en una hora, son 3.600 personas que mueren cada hora que yo estoy echando cuentos, jugando jack o haciendo otras cosas. Es un decir, ¿no? Y en un mes muere 2.592.000 personas sin conocer a Cristo. ¿Quién es responsable de eso? ¿Quién tú dirías? Juan. No, Juan es nosotros la iglesia, amados hermanos. ¿Y por qué eso me llamó la atención? Porque nosotros somos el incensario de Dios, donde tenemos que ganar almas. A veces perdemos la visión y vemos otras cosas, queremos otras cosas, queremos ser vistos, queremos esto, queremos lo otro, para mí, para mi familia, para no. ¿Y qué pasó con las almas? Dios está mirando las almas perdidas. ¿Cómo las personas que no conocen a Dios, cómo ellos van a clamar a Dios? ¿Cómo van a adorar a Dios? ¿Cómo van a creerle a Dios si no han oído la palabra de Dios? ¿Quién le va a predicar? Dice la Biblia. Nosotros, amados hermanos, nos corresponde esa responsabilidad. Nosotros somos los incensarios, lo que Dios quiere. Tenemos que en estos tiempos de pandemia ser un incensario de Dios, ser de bendición para otros. Metámonos en la oración, amados hermanos. Amén. ¿Cuántos quieren aportar algo para poder seguir adelante? Un aplauso al Señor, por favor. ¿Alguien que quiere aportar algo? Dios le bendiga, amado. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Mira, haciendo una compilación de todo lo que el maestro pues nos enseña hoy, tenemos que ver algo, como mencionó bien el maestro, pues el incienso de aquel tiempo pues representa las oraciones de los santos hoy. Y haciendo la analogía, ¿qué quiso hacer Coré? Presentar incienso. O sea, como decir, orar. Pero orar en rebeldía. Orar en su propio nombre. Que eso nos lleva al pasaje cuando Jesús habló del publicano y del fariseo que subieron a orar. Y el fariseo decía, yo doy diezmo. Yo doy los diezmos de todo. Ayuno 2 veces a la semana, etcétera, etcétera. Dice, oraba consigo mismo. O sea, él a través de su oración estaba exaltándose él. A través de su oración él estaba mostrando o tratando de mostrar lo bueno que él era. Que ese no es el propósito de la oración.
El propósito de la oración es humillarse delante de Dios, ¿no? Y bien, viendo pues que Coré trataba de presentar, por decirlo a nuestro tiempo, la oración, pero en un estado de rebeldía, eso nos lleva a ver que Jesús, como dice, fue el sumo sacerdote, el mediador. Él abrió ese compás. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. O sea, y su nombre es Jesucristo, todos lo sabemos. Jesús entonces, él mismo en un momento dado dice, hasta hoy nada habéis pedido en mi nombre. Dijo luego, pedid para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, para que nosotros veamos y entendamos y hagamos entender a los demás, como ya bien dice su palabra, no hay otro medio, no hay otro mecanismo, solamente en el nombre de Jesús. O sea, si queremos que una oración llegue al Padre, el canal es Jesús. No es orar a un santo para que el santo le pida a la mamá y la mamá le interceda al hijo y el hijo entonces interceda al Padre, que es lo que dicen los católicos. Entonces, los que hacen esto de esta manera son los coré de hoy día. Están presentando un incienso que no es agradable a Dios. Y definitivamente la tierra no se va a abrir, lo más seguro, porque si no ya más de la mitad de la tierra no existiera. Entonces, pero sin embargo, eso es el aporte que nosotros tenemos que dejar a cada generación nuestra. La verdad del Evangelio. O sea, Coré presentó mal ese incienso. Lo hizo mal porque no le tocaba a él. El que ora en la forma que no es la dirección de que Dios ha establecido, entonces está en la misma rebeldía que Coré. Y miren, en el libro de los Hechos nos habla de aquellos exorcistas ambulantes que quisieron ir a exorcizar en el nombre de Jesús, del que predica Pablo. O sea, ellos no estaban creyendo directamente en Jesús, ellos estaban creyendo en lo que Dios hacía a través del Pablo. O sea que nuestra mirada, como dice también el libro de Hebreo, no tiene que estar en el evangelista, no tiene que estar en el pastor, no tiene que estar en aquellos grandes hombres de Dios que son grandes hombres de Dios, pero y tienen que ser respetados y todo aquello. Pero sin embargo dice, nuestra vista tiene que estar puesta en Jesús. O sea, y la comunión tiene que ser personal. No dije que yo voy a orar en el nombre del Dios de tal, no. Antes se oraba Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ahora tenemos que decir Dios mío, porque ahora tenemos una relación personal cada uno hacia el trono de la gracia. Amén. Amén. Dios le bendiga. Gracias, siervo. Tremendo. ¿Otra persona quiere opinar? Amén, amén. Muy buenos días, amados Buenos hermanos. días, don Fulgencio. Bendiciones. No, yo quisiera aclarar algo porque dice que Coré, de acuerdo a Génesis 36:5, dice, y Aholibama dio a luz a Jeús, a Jalán, a Coré. Estos son los hijos de Esau. Yo quiero saber si Coré viene de la familia de Esau, el hermano de Jacob. De acuerdo a Génesis, se habla de otro Coré. Sí, hay 4 Coré en la Biblia. Ajá. Lo que son del Génesis no son Coré de los cuatistas. Acuérdese que usted va a ver nombre repetitivo en la enealogía. Por eso es muy importante. Yo siempre le he dicho a las personas, cuando usted quiere saber algo y entender la Biblia, la cronología, si usted va primero de Crónica, ajá, y cada vez que tú vas primero de Crónica, usted va a ver la cronología de toda la descendencia, cada uno, y usted va a ver, te va a decir, estos son los levitas. Y ese es otro cordero que usted dice es otra familia, es otra cosa. Amén, amén, amén. Sí. Estoy claro. Entonces, ahora sí en cuanto a esto, porque estaba un poquito ahí, ya yo sé cómo viene la cosa y usted me está dando la clave para envolverme en la situación verdadera. Amén. Cuando usted ve, yo le voy a decir algo, todo lo que está en la Biblia, créalo, todo lo que usted tiene en la Biblia, sea punto, coma, lo que sea, eso
tiene un significado. Amén. Todos los nombres, a veces nosotros miramos, nombre, yo voy a leer pasar esos nombres rápido. Eso tiene un porqué, por eso están ahí, porque toda la palabra que está en la Biblia está inspirada por Dios. El Espíritu Santo lo puso ahí, por algo está ahí. Amén. Amén, así es. Estamos Amén. claros. ¿Otra persona que quiera aportar algo? Amén. Así que una de las cosas, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener cuidado, y siempre, y la Biblia lo dice en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ahí es donde el enemigo va a atacarte en la mente para que usted piense, analice, empiece a razonar las cosas, empiece a decir cuestiones, me explico, y dejar que te contamine por celo, por odio. No deje que nada de eso entre en tu corazón. No tenga, yo no sé, no hay tiempo para eso. Hay tiempo de llorar delante de Dios para el necesitado. Hay tanta necesidad, tanta. A veces cuando me rodillo y termino de orar, ni siquiera oré por mí, ni siquiera sé. Hermano, hay tantas cosas por qué orar. Yo no tengo tiempo para, me explico, por todo, por el gobierno, por lo perdido, por lo perdido en el trabajo, en la vecindad, esto, aquello, lo enfermo, hay tantas cosas, amados hermanos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado de la rebelión. La rebelión es un espíritu terrible que Satanás está tratando de que penetre a las personas, y él quiere que penetre a líderes. Por eso tuve que hay que orar mucho por los líderes. Hay algo que usa Fulgencio bastante, y él dijo una cosa y es verdad. Se necesita la unidad. Hay que orar por la unidad. Que no haya entre nosotros, que nos guardemos cada uno, orar los unos por los otros. Tener celo, el celo de Dios, en que cada uno de nosotros permanezcamos siempre en el camino de Dios. Preocuparse por tu hermano. ¿Por qué tu hermano no vino? ¿Qué le pasa? ¿Está pasando por algo? Ore, porque cuando tú oras, Dios te revela las cosas. Eso es lo que nosotros necesitamos, meternos en Dios, meternos en la oración. La Biblia dice que 14,000 en un momentito, solamente usted está hablando, y que yo creo que ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, ninguna de las guerras, ni siquiera las pandemias han tenido tanta muerte en un momentito. La Segunda Guerra Mundial tuvo al final 55 millones de muertes, pero eso pasó 5 años. ¿Me explico? Pero esto, menos de una hora, 14,000. O sea, lo que quiero decirles es esto, que Dios tiene control de todo. Amén. A veces nosotros no comprendemos a Dios, pero Dios nos conoce y Él nos quiere bendecir. Mira que yo estaba analizando una vez y yo hice el estudio, yo me puse a analizar cómo Dios unió a reyes impíos, los mandó a unir. Y yo me pregunté, ¿por qué eso? Porque siempre soy preguntón así. Pero cuando yo empecé a indagar, empecé a ver por qué Dios tiene control de todo. Mira que Dios unió a Ciro, pero Ciro no conocía a Dios y era para que el pueblo de Dios podía sacar. Pero yo estaba observando también cuando él mandó a Elías a unir al rey Ehú y al rey de Siria, Hazael. Tanto así que cuando Eliseo, porque Eliseo fue el que hizo el trabajo, Eliseo iba a unir al rey de Siria, y él se presentó y él lloró delante del rey. Y el rey dijo, pero ¿por qué lloras? Y él dijo, yo estoy llorando porque yo sé lo que tú vas a hacer a nuestro pueblo. O sea, Dios lo unió por un propósito.
Dios huyó a Ehud también por un propósito, para exterminar toda la maldad de la casa de Acab, para exterminar a Jezabel y todo su ente. O sea, Dios es soberano. Él se mueve como Él quiere. Él puede usar a un impío para bendecir al pueblo de Él. Él puede usar a un rey impío y Él puede usar a un creyente. Él puede usar a como Él quiere. Hasta un animal, la Biblia habló que utilizó para impedir que un profeta, un medio profeta, le digo a él, porque no fue impedir para que no fuese a hacer cosas que no debía. Y vemos cómo Dios se mueve así. Tenemos un Dios de amor. Por ti, amados hermanos, Dios se movería cielo y tierra solamente por ti. Porque somos su mejor tesoro. Somos un tesoro que él dio vida por nosotros. Él dio todo por nosotros porque nos ama. Dice la Biblia que nos ama con amor eterno. No cualquier amor, con amor eterno. Dice que con cuerda de amor nos traba a nosotros. Nos ama tanto, tanto. Pero el enemigo a veces nos quita ese pensamiento en nuestras mentes para que nosotros no conozcamos al Dios. Por eso la Biblia dice que Él nubla nuestro entendimiento para que la luz de Cristo nos alumbra. Pero somos más que vencedores. Amén. Así que la Biblia en el versículo 50 dice: después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Así que nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos las armas de la milicia, de nuestra milicia. No son carnales, dice la Biblia, pero sí son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nosotros tenemos esa fortaleza. Yo sé que muchos tenemos luchas, pruebas diferentes y vamos a tenerla. La Biblia dice que es necesaria que por medio de muchas, no pocas, muchas tribulaciones, que entremos en el reino de los cielos. Pero dice una cosa, pero acuérdese que de todas ellas, no de una, de todas ellas, yo te libraré de todas. Somos más que vencedores. Siervo. Dime, varón. Quiero volver un poquito para atrás, con su permiso y el de los... ¿Cómo no? Para eso estamos para aquí, que ¿no? usted me amplíe aquí algo. Me gustaría oír su comentario, su enseñanza. En número 14, 32, el número 14, el mismo capítulo 16. No, número 14, 32. Ah, ok. Dice: en cuanto a vosotros, vuestro cuerpo caerán en este desierto. Dios le está hablando al pueblo adulto que fue rebelde al pueblo, ¿no? Que fue rebelde a él. Ajá. Dice: en cuanto a vosotros, vuestro cuerpo caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestro cuerpo sean consumidos en el desierto. O sea, me gustaría que usted me comente un poquito acerca de vuestros hijos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos caigan en el desierto. O sea, ese versículo es claro en el sentido que hubo una generación que se rebeló, ustedes lo saben, del 20 años hacia arriba. Sí, sí. Y fueron condenados para estar en el desierto. Ajá. Pero que los hijos de ellos iban a estar en el desierto llevando por causa de la rebeldía de sus padres. O sea que ciertamente muchos de ellos, algunos de ellos nacieron en el desierto. Amén. Algunos ni siquiera no tuvieron Egipto, algunos sí,
lo que eran de 19 años hasta 19 años hacia abajo. Y después de eso, algunos nacieron en el desierto, nunca vieron. Entonces, a causa del pecado de su padre, la sentencia estaba en que tuvieron que pasar 40 años en el desierto, y lógicamente los hijos que no eran culpables de eso iban a tener que pasar por la rebeldía de ellos. Por causa de la rebeldía de ellos, los hijos tuvieron que pasar 40 años en el desierto hasta que el cuerpo de cada uno de ellos, cuando muere y usted va a ver eso más adelante, cuando entramos más adelante en los capítulos más adelante, que la Biblia dice de que cuando murieron no quedaba ni uno de ellos. Todos ellos murieron, los 603,000 de ellos murieron. Dice la Biblia, es cuando Dios empezó a conquistar la otra tierra. Todos ellos, todos los padres, todos ellos tenían que caerse hasta el último de esos 603,000 que fueron en el primer censo, que no creyeron a Dios, más su familia, yo me imagino, y que eran como millones. Todos ellos tenían que morir, todos ellos, porque ya Dios había dado juicio a esa generación. La nueva generación, ellos no iban a, lo único que ellos sufrieron, en el sentido que ellos estuviesen en el desierto, pero yo no lo veo que ellos sufrieron, sino que porque Dios siempre prohibía de ellos. Dios le daba el maná, Dios le daba agua, Dios le daba carne, la nube de Dios estaba sobre ellos. Solamente los que morían y sufrían ese tormento eran los que no creían. Es como ahora, nosotros cuando hay guerra, lo que hay juicio, hay pandemia, nosotros como los creyentes, nosotros vamos a pasarlo también. Pero dentro de esa pandemia, de ese juicio de Dios contra cualquier pueblo, y eso Dios nos va a guardar. Cuando ellos fueron cautivos, dice la Biblia, cuando Dios los llevó cautivo, eso es lo que eran Daniel, los hebreos y todo lo que eran fiel. Ellos pasaron bien dentro de eso, Dios los guardó. Entonces Dios guardó los hijos de ellos, pero ellos tenían que pasar por el desierto por la rebeldía de sus padres. Pero no es que ellos sufrieron directamente la rebeldía de sus padres, porque Dios no te va a juzgar por algo que hizo tu papá. Si Amén. Tú tienes un corazón diferente, Dios te va a bendecir. Amén. Yo no sé si he contestado. No, correctamente. Jackie, correctamente. Continúes, sierva. Sí, amados maestros, disculpe, para aclarar lo que usted también está diciendo, para apoyar, en otra versión dice, Números 14:33, en el que sus hijos vivirán como pastores durante 40 años. De este modo, ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que todos ustedes mueran aquí en el desierto. Y otra versión dice, y vuestros hijos serán pastores por 40 años en el desierto y sufrirán por vuestra infidelidad hasta que vuestros cadáveres queden en el desierto. O sea, en el sentido de que tendrán que pasar por el desierto 40 años los hijos de ellos a causa de la rebeldía o de la incredulidad de ellos. O sea que es una consecuencia del pecado. Del pecado. De los padres. De los padres. Pero en sí los hijos no sufrieron lo que sufrieron los padres. Eso es lo que quiero decir. Amén. Hay situaciones que nosotros vamos a pasar. Vamos a decir, si en Panamá estamos pasando por situaciones, un ejemplo, porque pecó el gobierno corrupto y la cosa, y nosotros también vamos a estar en ese juicio, pero sí Dios nos va a guardar del juicio si nosotros somos fieles a Dios. Porque Amén. Hay cosas que es inminente que tenemos que pasar. Pero, Amén. Amén. Así es. O sea que sobre los padres hubo una sentencia. Exacto.
pero sobre los hijos hubo una consecuencia, ¿no? Que ellos tuvieron que pasar por el desierto. Exacto, que tenían que pasarlo a causa de los padres, exactamente. Gracias, sierva. Bueno, el tiempo ya terminó, ¿verdad? La campana nos tocó. ¿Alguien quiere decir algo antes de irnos? Bueno, Owen, hay una observación en el chat. En el chat dice, Coré quería un puesto que Dios le había asignado a Aarón. Así estamos hoy día. Así es, eso es cierto. A veces queremos ser cosas que no somos. Si Dios no te llamó a eso, porque tú quieres estar ahí. Yo sé que yo no soy cantante, peor porque yo quiero, si yo no soy pastor, porque yo quiero pastorear. Es que la gente tiene un concepto diferente. Todo el mundo puede predicar. Me explico, tú puedes predicar a la gente de la calle, o sea, a tus vecinos, tú puedes enseñar, pero eso no quiere decir que tú tienes que ser pastor para predicar. O tú tienes que ser maestro para enseñar a alguien. Eso no. Me explico, todo tiene su ministerio y por eso nosotros tenemos que saber de qué parte del cuerpo somos. Si tú sabes exactamente qué parte del cuerpo tú eres, tú no tienes que querer ser pies si tú eres mano. Me explico, no, tenemos que no caer en eso y cuidar nuestro corazón. Lo más importante de esta enseñanza es cuidar nuestro corazón. Que no entre en nuestro corazón y nos dañe. Porque Dios es amor. Y créalo, los frutos se manifiestan porque dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y así tú vas a conocer a una persona. Tú no tienes que saber tantas cosas, nada más. Escucha lo que dice la persona. La Biblia dice que desde la abundancia del corazón habla la boca. Me explico. Y si sale amor, si sale paz, si sale... Usted se va a dar cuenta cuando una persona es de Dios y cuando no es de Dios. Así que, amén. Hermana Jackie, usted es la que siempre bendiciones. Toma control. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Dime, hermano. Bueno, hermanos, la verdad que, como siempre, a mí me ha gustado mucho la unidad. Me gusta siempre la unidad y quiero que la iglesia siempre vivamos en esa unidad para que Dios haga grandes cosas. Nosotros somos un grupo que estudiamos en Pentateuco y yo le tengo mucha fe y confianza a este grupo porque hay gente muy decente, muy honesta allí y yo oro por ello. Y yo hoy necesito que ustedes oren por mí porque de repente un pastor me escribe a mí y me dice, varón, a usted el domingo le toca llevar la palabra de Dios a través del son, a través de lo que estamos haciendo. Y yo, wow, yo no me invité, me está invitando el Espíritu Santo por medio de este señor y bueno, necesito que me apoyen en oración porque a las 12 creo que tengo que entrar con él a soltarle una palabra a esta iglesia. Esta iglesia está ubicada por los lados de Alcaldía, para allá abajo, camino para Chilibre. Yo hace unos años atrás estuve en una vigilia ahí con una palabra que Dios me dio que se llama en tus manos hay milagros. Nuestras manos son producto de muchos milagros. Yo sé que Dios las utiliza para eso y por eso Él utiliza las manos de nuestro apóstol, porque a mí me contó un pastor asistente que el apóstol fue a Israel, introdujo sus manos en el río Jordán y dijo, Padre, usa estas manos para milagros. Y yo creo que Dios ha cumplido hasta el día de hoy con que esas manos producen milagros de sanidad, de milagros de todo tipo. Así que yo confío mucho en la oración de los justos y pido pues que me apoyen en oración para que Dios sea el que se glorifique a través de mí, porque yo soy un instrumento de Dios en sus manos. Así que bendigo a todos mis hermanos. Créanme que les amo mucho en el nombre de Jesús. Cualquier cosa, cualquier necesidad, que tenga un hermano del grupo que no pueda, que no tenga, puede confiar en mí. Se me hace llegar la noticia y yo bendigo. Yo estoy en la tierra para bendecir. La Biblia dice que más, me gusta la palabra que dice más bienaventurado es dar que recibir.
y eso hay que cumplírselo a Dios. Así que Dios me los bendiga y espero su apoyo. Amén. Gracias, varón. Dios va a hacer la obra. Tremendo. Jackie, usted y también aprovecha ahí, ora por él. Amén. Amén. Al Vamos a siervo. orar, queridos hermanos. Aleluya. Gracias, Padre, por esta clase que tú nos has permitido en este día especial. Ha sido de gran bendición para nosotros, Señor. Sigue bendiciendo al maestro Powell. Sigue dando palabras, Señor, revelación, Dios mío. Así como lo has hecho hasta ahora, cada día, Señor, úngelo, mi Dios, para que podamos profundizar así como lo hacemos, Señor, sobre tu la palabra tierra. santa y poderosa, Señor, que nos nutre cada día. Señor, mira, Padre amado, al hermano Fulgencio González, Padre, que va hoy a exponer la poderosa y santa palabra de Dios. Oh Señor, sabemos que hay poder en las manos que se entregan a ti, Señor. Úsalo como un incensario vivo, Señor. Úsalo, Señor, para que esté parado entre los muertos y los vivos, Señor. Úsalo, Padre, para que la palabra sea, Señor, expuesta con poder y con gloria en ese culto, Padre. Hoy que tú hables a tu pueblo, Señor, en ese lugar, Padre, con poder y con gloria. Unge su vida, úngelo, Señor, unge sus manos, unge su voz, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, creyendo, Dios mío, que lo que pedimos lo recibimos. Mira la hermana Maribel, Señor, bendice su hogar, bendice su esposo, bendice su economía, bendice su vida. Mira Arinda, que nos ha ayudado tanto, Señor, bendícela tú, Señor. Oh, que la recompensa venga del cielo, Padre amado. El hermano Cirilo Veloz, bendícelo, Padre. Súplele en todas las necesidades, Señor. Que siempre esté, Señor, en la clase. Bendice su hogar, su esposa, su familia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Mira también, amado Padre, a Marta Sánchez, a su esposo, sus niños, Señor, bendice su hogar, bendícela, Padre Santo, con toda, según tus riquezas en gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. La hermana Damaris, Dios, su esposo Cruz Ramos, al maestro, bendice su hogar, bendice ese matrimonio, Padre amado. Mira el hermano Carlos Turner, mira a su esposa Donna, Padre, bendícelos también a ellos. Sé propicio, Padre, a sus necesidades, amado Dios. La hermana Luz, bendice la hermana Luz, Padre. Manda ángeles, Padre, que campen a su alrededor, que la cubran con la sangre de Cristo, que la protejan en todo tiempo, amado Dios. La hermana Tobita, la mamá, Señor, de nuestra hermana Coralia, bendícela, Dios, bendice esta vida, bendice esta familia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Oh, glorifica tu nombre, Señor, en esta familia, mi Dios. Oh, llena cada día, Señor, nuestras vidas. A la hermana Selma, Señor, a la hermana Sandra de Powell, gracias que ellas están aquí, Señor. A Tania, bendice a Tania, mi Dios. Bendice a Carlita, Padre. Cúbrelas con la sangre de Cristo. Prospera todo lo que ellas toquen, Señor. Bendice sus vidas, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Y ahora que vamos al culto virtual, unge la voz del pastor. Fortalece, Señor, la vida, el cuerpo, Señor. Oh, permite, Dios mío, que tu palabra sea, Dios, predicada con voz, Dios, de trueno, Señor, con unción del cielo, y alcance al perdido, sane al enfermo, levante al caído, Señor, en este día, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, Señor, y te damos las gracias, Padre. Amén y amén. En